Bueno, muchas gracias, Javi. Muchas gracias a Defender Andalucía por esta invitación. Eh, la verdad que este es un tema, y gracias a ustedes también por estar aquí presentes. La verdad, después de que me doy cuenta que estamos como en una esquina así de la universidad un poco perdida, ¿no? Así que me imagino que han hecho esfuerzo por llegar aquí, como yo también lo hice. Yo me perdí por ahí, pero bueno, el tema que nos toca hoy es un tema que a mí me gustaría que hubiera gente de las diferentes izquierdas del Estado español aquí presente, porque es que una cosa que yo observo es que aquí mucha de la izquierda o pseudoizquierda, como le quieras llamar, en primer lugar me sorprende mucho que cuando se trata de los americanos por allá lejos, en América Latina, pues son antiimperialistas yanquis. Pero cuando se trata de acá, no son antiimperialistas españoles. No van contra el imperio español. Cuando el sistema imperialista es un sistema muy amplio con diferentes aliados, etcétera, dirigido por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial para acá, el sistema imperialista occidental, pero con sus diferentes imperios que están en alianza, todos juntos. Se van juntos en las diferentes aventuras, ¿no? A través del mundo, casi siempre van juntos, entonces, con algunas excepciones, pero realmente me choca mucho escuchar mucho el planteamiento de que soy anticapitalista, pero no soy antiimperialista español. O sea, no soy antiimperialista frente al imperio español. Eso para mí es chocante, porque eso es una contradicción insalvable. O sea, no puede ser anticapitalista sin ser antiimperialista, porque hoy día el capitalismo funciona como un sistema imperialista mundial. Y tiene, es como una telaraña de múltiples imperios dirigidos fundamentalmente por Estados Unidos, pero con sus imperios ahí secundarios o terciarios, pero que no dejan de ser imperios. O sea, España sigue siendo un país imperialista, aunque sea de segunda o de tercera, ¿no? Esté quizás en segunda o tercera división y subordinado a los de primera división, porque casi siempre está subordinado a las pautas que le llegan de Washington, de Bruselas o de Frankfurt, y a veces de Londres. Entonces, pero es un Estado imperialista, que tiene un capital financiero que se mueve a través del mundo, que va haciendo usura a América Latina, Asia, por todos lados. Y que además tiene políticas de dominación interna dentro de este territorio que llamamos el Estado español. O sea, hay pueblos que están oprimidos por razones nacionales, otros por razones raciales, otros por razones raciales, coloniales de larga duración, etc. Hay una multiplicidad de pueblos dentro de este Estado que están siendo dominados por el imperialismo español desde hace siglos. Entonces, a mí me choca siempre, porque no se puede ser anticapitalista sin ser antiimperialista, pero no puede ser solamente antiimperialista cuando se trata de algo que pasa por allá, por América Latina, bien lejos. Pero cuando tienes esas cosas pasándote en tus narices y defiendes al imperialismo español, porque a la hora de los tomates tiene una izquierda que a la hora de los momentos cruciales se alinea con el imperialismo español. Defiende la unidad de España, defiende a España como proyecto político imperial. Entonces, ahí hay una contradicción insalvable. Por eso es que vemos unas contradicciones increíbles entre esa izquierda o pseudoizquierda españolista, que por un lado llaman a un proyecto plurinacional y por otro lado, cuando los pueblos reclaman derecho a autodeterminación o derecho a decidir, entonces se asustan, ¿no? Y se van del lado del Estado español. O sea, lo hemos visto ya en múltiples sucesos. Y entonces ahí veo un problema. El otro problema es que
pues eres anticapitalista, pero estás con la OTAN. Estás con la OTAN en sus guerras y en sus aventuras imperiales. O sea, ¿cómo puede ser que tú seas supuestamente anticapitalista? Bueno, ya no eres antiimperialista, vale, pero no eres ni siquiera anti-OTAN. O sea, la OTAN es el brazo armado del imperialismo estadounidense. Los demás son socios menores. Porque por ahí he escuchado gente que dice, bueno, pero la OTAN es un organismo democrático porque ahí están representados todos los países europeos, están ahí, pero perdóname, las decisiones no se hacen aquí ni en Bruselas, se hacen en Washington. Todos esos proyectos de expansión imperial y todo eso, eso se hace en Washington. Y acá lo que hacen es seguir órdenes. Entonces, ¿cómo puede ser otanista? ¿No? Estas son preguntas que yo me hago que, de verdad, que viniendo así de fuera y viendo estas cosas me son muy chocantes. Y creo que para muchos latinoamericanos es muy chocante eso. Porque hay una especie de izquierda que le encantan los zapatistas, pero cuando ven un gitano de vecino o cuando ven un marroquí al otro lado de la calle, pues saltan, ¿no? Le sale la islamofobia, le sale el racismo, ¿sabes? Pero son pro-zapatistas, ¿no? Y entonces, mientras somos solidarios con los zapatistas, y somos zapatistas, somos bien guay, ¿no? Pero cuando tienes la situación que viven los zapatistas allá, aquí, vivida por otros pueblos, pues no lo ves, eres ciego, y no solamente eres ciego, eres cómplice de la dominación racial colonial dentro del territorio. Entonces, aquí hay unas contradicciones insalvables. Por eso es que el tema de izquierda-derecha hoy día son categorías muy problemáticas. Izquierda-derecha, porque hoy día cuando tú ves eso, tú dices, bueno, ¿y qué tiene esto de izquierda? Si a la hora de la verdad eres neoliberal, si a la hora de la verdad eres antimigrante, eres racista, eres islamófobo, eres además otanista, pues entonces ¿de qué izquierda estamos hablando? O sea, eso es izquierda, esa es la izquierda del régimen del 78. O sea, es la izquierda dentro de la zona del ser. Hay una derecha y una izquierda, pero los dos son derecha frente a los pueblos de este territorio. Son dos caras, una cara amable, una cara un poco menos amable, pero son las dos caras del régimen del 78 y del imperialismo español, que tiene un rostro amable de cierta pseudoizquierda y tiene un rostro feroz, ¿no?, de una derecha que hoy día ya no es derecha, es extrema derecha. O sea, tú no puedes decir que el PP es derecha, ya. Hoy día el PP se ha movido, pero rápidamente a la extrema derecha. Entonces, el tema de la soberanía de los pueblos viene con fuerza, ¿no? Viene con fuerza porque estamos hablando de... o sea, ¿cómo puedes articular una lucha que le llamas anticapitalista y eres otanista y eres... Porque hay algunos hasta radicales, o sea, ya no estoy hablando del PSOE, ¿vale? Que el PSOE ya, eso para mí eso es derecha. O sea, decir que el PSOE es izquierda, vamos, eso es, creo que una confusión muy grande. Y Podemos igual, o sea, la alianza Podemos-PSOE no es una alianza de izquierda, es una alianza de derecha, una derecha liberal que se enfrenta a una extrema derecha, pero son derechas. Entonces los términos nos confunden, nos engañan y es lo que yo veo pasando. Y claro, mientras sigamos pensando que eso es izquierda, pues no se pasa un proyecto de reconstrucción de una izquierda antiimperialista, descolonizadora dentro del Estado español, porque si eso es izquierda y nos vamos entonces a caracterizarlo, vamos a caracterizar como izquierda, entonces pues no hay nada que hacer, ya la izquierda está construida, ¿para qué quieres construir otra izquierda? Pero esa izquierda, esa pseudoizquierda yo prefiero llamarle, porque en realidad son derechas, es una derecha moderna, capitalista, colonial. A la hora de lo que pasó en Melilla el año pasado, pues estaban, vamos, ¿dónde se posicionaron? Pues del lado de Europa, del lado del Imperio Español, con la matanza que hubo allí. O sea, allí mataron un montón de gente indiscriminadamente y, vamos, todo el mundo se hizo la vista larga, empezando por Podemos. Podemos fue el primero que miró para otro lado,
¿no? Porque está en una alianza de gobierno con el PSOE y bueno, tiene que de alguna manera salvar cara. Es lo que hicieron. Trataron de salvar cara frente al PSOE quedándose calladitos. Entonces, y claro, ya estamos hablando de naciones dentro de este territorio, que son naciones cuya soberanía ha sido usurpada a través de siglos, ¿no? Empezando por la conquista al Andaluz aquí, pasando por todo lo que es la historia de Andalucía, pasando también por los gallegos, los vascos, catalanes, con historias muy diversas y muy contradictorias también entre sí, que no son las mismas historias, pero porque acordémonos que los catalanes estaban ahí con la corona aragonesa junto con los castellanos conquistando al Andaluz, ¿se acuerdan? Y siendo parte de la expansión de la conquista, ¿no? Que también fueron a conquistar Galicia en 1480, ¿no? Que se da, y luego el País Vasco, o sea, a principios del siglo XVI. Entonces vemos que hay una expansión colonial de ese estado, que en un primer momento era aragonés, castellano, era una alianza, como ustedes ya saben, pero luego esa alianza se rompe y los castellanos van a por los aragoneses. Y entonces subordinan, o sea, acaban con los aragoneses hasta que finalmente acaban con la soberanía de Cataluña, ya en 1714, que es el 11 de septiembre de 1714, que es el día que celebran los independentistas catalanes, como el día en que fue usurpada la soberanía de Cataluña. Pero acordémonos que en un principio los aragoneses, la corona aragonesa tenía un interés imperial, o sea, igual que los castellanos, y fueron juntos a conquistar las Américas. O sea, no era que uno iba, sino fueron juntos. Luego los castellanos le dan un golpe de estado y los sacan del medio, y vamos, eso es una historia que yo creo que está todavía por contar. Que no tenemos, o sea, no está, los libros de historia aquí son realmente una caricatura de una narrativa imperial colonial, de justificación y de blanqueamiento del imperialismo español. O sea, todavía tú lees aquí en los cursos de historia cosas increíbles de la reconquista, o sea, la reconquista. O sea, yo siempre digo, hasta que la R, no nos saquemos de la cabeza la R y la E, aquí nadie se va a poder descolonizar, nadie. Porque esa R y la E, eso es constitutivo de la narrativa imperial por excelencia del Estado español, que se monta sobre precisamente un proceso de victimización. ¿Bien? Como una o sea, a mí me conquistaron primero, voy a reconquistar. Esa narrativa todavía está en los libros de historia de los niños. Después no te quejes si la gente vota Vox o si aparecen militantes de Vox con 15 años. O sea, no te sorprenda. Porque es que esa es la narrativa que están teniendo en las escuelas. Una historia falseada, totalmente falseada. Y perdónenme, no tengo tiempo de elaborar ahí, pero no hubo invasión árabo-musulmana a España en el siglo VIII. Eso es un invento de la historia, de la historiografía españolista. No tengo tiempo de elaborar de eso, pero puedo estar 2 horas hablando del tema. Si quieren, en las preguntas y respuestas vamos allí. Pero no me quiero ir por allí, porque entonces me desvío del tema principal. Pero tengo la tentación de irme por ahí. Pero bueno, eso, el que todavía siga diciendo que hubo una conquista árabo-musulmana de España, madre mía. O sea, es que está en la luna de Valencia. Es que no sabe de lo que está hablando. Es que se ha tragado así, pero todos los sapos y todos los fake news de la historiografía españolista. Se los ha tragado. Y entonces eso requiere, creo yo, de un proceso de descolonización. Y descolonización de la historia, de la historiografía, todo eso. Bueno, entonces, volviendo al tema, ahora voy a un brinco para la situación en que estamos, porque realmente estamos en una situación donde hay un imperio en decadencia, que es los Estados Unidos, un imperio en decadencia. Los imperios europeos se han afincado ahí, se han agarrado de la espalda del imperio americano desde el 45 para acá, y se han quedado ahí, y lamentablemente se van a caer con el imperio americano. Se van a caer todos juntos, porque realmente el imperio americano está en una decadencia.
Cuando los imperios están en decadencia son como tigres heridos de muerte. Un tigre herido de muerte, usted no se le puede acercar porque le puede reaccionar de manera inesperada y de manera sorpresiva, contingente. Usted no sabe para dónde van los tiros. O sea, un tigre herido de muerte, cualquiera que se le acerque puede brincarle encima sin ninguna... O sea, y en eso está, antes decíamos que el imperialismo americano era un tigre de papel en los años 60, yo digo ahora que es un tigre herido de muerte y que es muy peligroso, porque un tigre herido de muerte va a ser locura, va a ser cosas muy peligrosas para la humanidad, para la existencia de la humanidad. O sea, estamos hablando de algo peligroso y muy serio. Los Estados Unidos están en decadencia frente a las potencias emergentes, por un lado, ¿no? Como China, obviamente, que todo el mundo ya, eso es algo que todo el mundo ya reconoce, hasta ellos mismos, que China está desplazándolos en todos los niveles. Bien, entonces, este tigre herido de muerte tiene que buscar la manera de recuperar lo perdido. Bien, y entonces en ese proceso de recuperar lo perdido van a tratar de hacer cosas locas. Una de las cosas que vemos es cómo mientras el mundo, o sea, muchas potencias emergentes han estado invirtiendo su dinero en nuevas tecnologías para mejorar la producción y todo eso, Estados Unidos lleva 40 años botando dinero en guerras inútiles para el beneficio de 7 compañías del complejo militar americano. Eso es todo. O sea, es un lobby increíble en Washington que ganan las elecciones sí o sí porque ellos le dan dinero a los políticos de los dos partidos y ellos siempre ganan. Entonces, por eso es que en el Congreso americano nunca se discute recortar el presupuesto de defensa de los Estados Unidos. Al contrario, la discusión es siempre cómo aumentarlo, al punto que se traga más del 50% del presupuesto del gobierno federal de los Estados Unidos. Más del 50%. Entonces, estamos hablando de un lobby muy poderoso que se está tragando todos los recursos de ese país y llevando a ese país una deuda impresionante. Porque además de que gastan casi todo su dinero en guerras inútiles para beneficiar 7 compañías, que esas 7 compañías son las que hacen un billetal con toda esa guerra, y si no hay guerra se la inventan. Eso es así. O sea, Estados Unidos, si usted mira su historia, ha habido pocos periodos en su historia que no está en guerra. Siempre está en guerra. Bien. Cuando acabó la guerra de Afganistán, que lo sacaron a patadas de Afganistán, 20 años allí votando y votando y votando dinero. Ellos sabían que le iban a perder, pero ese no es el tema. El tema es que mientras más dure, mejor, porque hacen un billetal en la industria de guerra con dinero del fisco americano. Los contribuyentes americanos con sus impuestos son los que subsidian esas compañías. Pues es así como funciona eso. Entonces, si no hay guerra, se le inventa. Cuando acabó esa guerra en agosto del 2021, yo lo próximo que me pregunté, bueno, ¿dónde es la próxima? Porque esta gente no puede estar si no hay guerra, se la tienen que inventar. Y claro, la próxima se la inventaron en Ucrania. Bien, esa fue la próxima. Y yo decía, ¿para dónde van? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? Yo preguntaba a la gente, oye, ¿para dónde van? Porque van para algún lado. Esta gente no puede estar sin una guerra. Y se llevan al mundo con ellos. Y la OTAN es ese brazo armado que va a ser servil a los intereses del imperialismo americano, no a los intereses de los pueblos, no a los intereses de Europa. Hay gente que se cree que porque hay en la OTAN hay, ¿cómo te digo? Como España o Francia pertenecen a la OTAN, porque eso es un organismo democrático que deciden entre ellos democráticamente. No, ¿a qué guerra vamos? No, eso se decide en Washington. Y los demás siguen las órdenes, los demás se alinean, como hemos visto. Y entonces, por ejemplo, la guerra de Ucrania es una guerra fabricada en Washington, manufacturada en Washington. O sea, no sé cuántos de ustedes hayan seguido esa discusión, pero por ejemplo, el intento de acabar con Rusia
viene de mucho tiempo. O sea, cuando acaba la Guerra Fría, que Rusia pasa a ser un país capitalista, ¿qué hicieron los imperios occidentales? Saquear a Rusia, un saqueo impresionante, con políticas neoliberales. Saquearon el país al punto que un país que la gente comía, que allí nadie se moría de hambre, de momento, en 10 años estaban pasando hambre. O sea, de 1991 al 2001, ese país colapsó, y colapsó a través de un saqueo neoliberal del capital financiero internacional, que se metieron allí y saquearon todo. O sea, vamos, se quedaron con todo lo que podían, ¿no? Dejaron al pueblo ruso devastado, con hambre, etc. Hubo promesa que hizo los Estados Unidos a los líderes rusos, empezando por Gorbachev, antes que cayera la Unión Soviética. Le dijeron, no se preocupe que nosotros no vamos a expandir la OTAN. La OTAN no va a ir hacia eso, porque ellos le pedían, bueno, nosotros vamos a desmantelar esto se cae, pero queremos que al menos se respete, que no vengan ustedes con sus tropas para acá. Entonces hubo promesa tras promesa incumplida de los Estados Unidos con respecto a eso. O sea, Estados Unidos lo que hizo fue expandirse a las fronteras. O sea, todos los países del este de Europa que pertenecían al bloque soviético, pues los metieron no solamente dentro de Europa, que realmente la Unión Europea, que realmente Rusia no tenía ningún problema. Ellos querían entrar a la Unión Europea. Ellos no tenían problema en que los restos de los países del este de Europa entraran a la Unión Europea. Y lo han dicho muchas veces, que no tienen problema con eso. Ellos querían entrar y no los dejaron entrar. Lo que ellos decían era, o sea, por favor, la OTAN no puede venir ahora que ya no somos enemigos, que ahora somos capitalistas como ustedes, porque ustedes están expandiendo las bases militares de la OTAN y nos están rodeando por toda la frontera. Han metido bases militares por toda la frontera de los países del este de Europa, con bases militares con misiles nucleares apuntando a Moscú. Póngase usted en el zapato de los rusos. O sea, empiezan a expandirse y empiezan a meter bases militares por toda la frontera, violando todos los acuerdos que habían, todas las promesas. Ellos siguieron para adelante como si nada. Los rusos iban a cada foro internacional por años. Ahí están discursos de Putin, discursos de Yeltsin, discursos de todos los líderes que habían allí, diciendo, oye, por favor, mira, paren esto, porque nos están poniendo aquí bases militares como si nosotros fuéramos los enemigos. Nosotros ya no estamos en Guerra Fría, la Guerra Fría terminó. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros somos capitalistas como ustedes, se acabó el socialismo, ¿por qué ustedes están haciendo esto? Y seguían ahí cercando a Rusia, ¿bien? Imagínense, misiles nucleares apuntando a Moscú. Vamos a poner la historia de otra manera. Imagínese usted que Rusia pusiera no 15 bases militares, como ha hecho la OTAN a través de la frontera, una base militar en la frontera de Estados Unidos con México o con Canadá, con misiles apuntando a Washington. ¿Usted cree que eso iba a permitirse por los Estados Unidos? Es que mire, el primer bloque que pusieran allí para construir eso lo hubieran volado en el primer minuto. Pues eso es lo que ha hecho Estados Unidos con Rusia. Le ha metido bases militares en la frontera por todos lados, con misiles apuntando para allá. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de los Estados Unidos geopolítico que viene desde el siglo XIX. En el pensamiento geopolítico americano, ellos piensan que la manera de controlar el mundo, quien controle Eurasia, controla el mundo. Eso es una parte del pensamiento geopolítico americano. Es decir, hay que controlar, es uno de los lugares más ricos del mundo, conecta a la China con Europa, entonces el que controla ese territorio, controla el mundo. Eso está dicho por una y otra vez por todos los grandes pensadores de la geopolítica americana. Entonces ellos siempre han tenido un interés en balcanizar el Estado ruso. Desde el zarismo, la Unión Soviética, la Federación Rusa, no importa si es socialista, si es feudal, si es monarquía, si es democracia, eso es irrelevante para ellos. No es un tema ideológico del sistema. Es un tema de que ellos quieren, como país imperialista, quieren destruir al imperialismo ruso, balcanizarlo en pequeños estados, como hicieron con Yugoslavia, porque a ellos no les convienen estados grandes, ellos quieren estados pequeñitos
para ellos poder controlar la zona mejor, poniendo a unos a pelear contra otros, como siempre hacen. Y entonces, el interés de geopolítico de Estados Unidos siempre ha sido cómo balcanizar Rusia en pequeños estados. Entonces, ¿qué pasa? Estamos ahora ante un imperialismo en decadencia. Ellos ahora tienen un problema. Ellos no pueden competir como competían hace 50 años con otros países, otras potencias, otras compañías multinacionales, China o de donde sea. Ellos antes controlaban el mercado mundial y las empresas americanas eran las que prácticamente monopolizaban los mercados mundiales. ¿Qué pasa? En los últimos 30, 40 años se han dedicado a hacer guerras inútiles, a botar dinero en eso, a enriquecer unas pocas compañías militares, mientras el resto del mundo estaba invirtiendo en nuevas tecnologías. Entonces se han quedado rezagados. Ellos ya no pueden jugar en la competencia del mercado, en un juego limpio de mercado. Yo voy con mi empresa y voy a ofrecer un mejor producto, un mejor precio para desplazar a estas otras. Eso ya ellos no lo pueden hacer. Entonces, ¿a qué acuden ahora? A la guerra sucia. Tienen que hacer guerra sucia para sacar del medio a la competencia. Ya ellos no pueden ir con las leyes del mercado que ellos mismos pusieron en los acuerdos de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, que ponen el nuevo orden internacional de los Estados Unidos a partir del 45, era el orden y los tratados de Bretton Woods. Y entonces ahí ellos ponen un nuevo orden mundial. Bueno, ellos ahora van violando el propio orden que ellos han puesto allí. ¿Por qué? Porque ahora a ellos no les conviene. Ahora ellos van sancionando, violando reglas y leyes internacionales, haciendo bloqueos comerciales, buscando cualquier excusa para meterle una sanción a China, meterle una sanción a Rusia, meterle una sanción a todos los países que no se subordinen. Y más los países que les hacen competencia, como China, por ejemplo, o la misma Rusia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Estados Unidos para poder recuperar mercado? Pues tiene que acudir a la guerra sucia. Entonces, por ejemplo, acá en el territorio europeo, esto está, miren, lo que les voy a decir ahora, esto no me lo estoy inventando yo, esto está en un documento que está online de la RAND Corporation. Para los que no sepan qué es la RAND Corporation, es un think tank de la CIA y el Pentágono, ¿bien?, que puso un documento allí en el 2019, 3 años antes de la guerra de Ucrania, donde ellos ahí dicen y describen el libreto. Ahí está el libreto de la película que estamos viendo. ¿Usted quiere ver el libreto de la película que estamos viendo en Ucrania? Búsquese ese documento. Se llama Overextending Russia. Está en inglés. Sobreextendiendo a Rusia. Lo puede descargar, lo tienen online ahí en la RAND. Usted ve eso y usted se queda con la boca abierta porque usted va a ver ahí todo lo que estamos viendo. Pero 3 años antes. Porque si algo tiene el imperialismo estadounidense es que ellos planifican todo años antes. Todas las guerras que hemos visto en el siglo XX son guerras planificadas años antes, que luego ellos buscan un pretexto para luego decir fuimos atacados, o para luego decir cualquier cosa para justificar y sea la guerra que ya tienen planeada años antes. Bien, el que no conozca eso no conoce la historia de los Estados Unidos. Todas las guerras de los Estados Unidos, desde el siglo XIX hasta hoy, todas están planificadas años antes, y en todas, en el momento en que van a la guerra, se inventan un ataque, se inventan un pretexto siempre de que nos han atacado o de que nos van a atacar o de que cualquier cosa, o de que tienen armas de destrucción masiva, o de que tienen cualquier cosa, se inventan para una guerra planificada años antes. Yo vengo de Puerto Rico, la isla de Puerto Rico, que es una colonia americana. Nosotros sabíamos antes que los americanos dónde iba a ser la próxima guerra, 3 y 4 años antes, porque en Vieques, Puerto Rico, se planificaba las invasiones militares de Estados Unidos durante todo el siglo XX. Entonces nosotros ya sabíamos para dónde iban. ¿Por qué? Porque en las prácticas militares ponían nombres eufemísticos de las prácticas militares, que tú podías deducir para dónde iban. Y claro, eso no se anunciaba en ningún lado, pero nosotros en Puerto Rico estábamos allí, lo veíamos y veíamos lo que estaban haciendo. Y claro, sabíamos para dónde iban.
Entonces, por ejemplo, la invasión a la isla de Granada, nosotros sabíamos 3 años antes para dónde iban. ¿Por qué? Porque la estaban ensayando allí. Eso para ponerle ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos que les puedo poner de esas prácticas, pero por ejemplo, ahí decían Operación Spicy Island, Isla de la Especie. Así le llamaban a las prácticas militares. Bueno, Isla de la Especie, bueno, Granada exporta nuez moscada. La radio nacional de Granada se llama Radio Spicy Island. Era demasiado. Entonces luego, ¿se acuerdan la invasión de Granada? Bueno, luego se inventaron que había una universidad con estudiantes gringos allí que estaban bajo amenaza de un gobierno revolucionario que los estaba persiguiendo y que los estaba no sé qué. Se inventaron esa última hora, una guerra que la tenían planeada 3 años antes. Pero el pretexto para el público es que estamos siendo atacados y vamos a salvar a estos estudiantes. Yo me acuerdo cuando los estudiantes llegaron a Washington, le pusieron el micrófono en la boca a muchos de ellos y muchos decían, yo no sé qué ha pasado, yo estaba en la playa tomando sol y preparándome para un examen. Y entonces le tuvieron que sacar los micrófonos porque no iba con la narrativa de lo que ellos estaban vendiéndole al público. Los escondieron, entonces esos estudiantes los escondieron. Porque empezaron a decir, yo estaba en la playa tomando sol y estudiando para un examen. Yo no sé qué pasó. ¿Por qué nos sacaron? ¿Qué pasó allí? Yo no sé. Nosotros no tenemos ningún problema allí, estaba todo bien. Entonces, pero la narrativa ¿cuál era? Que estaban atacando y que iban a atacar a los estudiantes americanos y no sé qué. Y ellos fueron allá a salvar a los estudiantes americanos. ¿Bien? Cuando realmente fueron a tumbar un gobierno revolucionario. ¿Bien? Eso fue a lo que fueron. Pero, claro, todo eso camuflajeado con otros pretextos. Pero eso lo han hecho toda la vida. O sea, la guerra hispanoamericana de 1898 con España. Yo no sé, eso, me imagino que aquí esas cosas no se hablarán mucho, pero esa guerra fue planificada varios años antes. Y pusieron de pretexto que un barco que se voló que volaron en el puerto de La Habana, en la bahía de La Habana. No, fue en La Habana. El barco, el Maine, lo volaron en La Habana. Bueno, vamos a mirar eso en los libros de historia. El Maine, lo volaron en La Habana y dijeron que fue que España había atacado ese barco y bueno, en 1910 la Asociación de Historiadores Americanos reconoce en 1900, o sea, 10 años después, 12 años después, que ese barco nunca fue atacado por nadie, que ese barco explotó por adentro. Bien. Y no me voy a meter ahí porque también puedo estar 2 horas, pero realmente eso fue planificado antes y estaban buscando, porque se querían quedar con todas las colonias del Imperio Español en el Pacífico y en el Caribe. Eso estaba planificado. Léanse los libros de Alfred Mahan, que era el estratega geopolítico americano del siglo XIX, y si ustedes leen esos libros, usted se queda, pero con la boca abierta. Es como cuando le digo, léanse el reporte ese, el informe de la Rand Corporation para ver lo de Ucrania. Usted lee a Alfred Mahan y lo que dice Alfred Mahan en sus libros, usted se queda con la boca abierta, porque él estaba ya diciendo, hay que irse una guerra con España para quedarnos con Puerto Rico, Cuba, Guam, Samoa, las Filipinas. O sea, el tipo menciona, o sea, sí. Y está todo escrito en los 1880. Y el que llevó a cabo todo ese plan a la práctica fue ¿quién? Teodoro Roosevelt. En ese tiempo era el subsecretario del Departamento de Guerra de los Estados Unidos. En aquel tiempo no tenía un término eufemístico. Hoy se llama Departamento de Defensa, pero antes se llamaba como se tiene que llamar, Departamento de Guerra. Entonces, este señor llevó a cabo el plan de Mahan. Entonces siempre gente me dice, pero tú eres medio conspiranoide. ¿De dónde tú sacas eso? Que Teodoro Roosevelt estaba llevando el plan. Pero tú has leído la tesis de Teodoro Roosevelt, la tesis de maestría en Harvard, de Teodoro Roosevelt, cuando él hizo su maestría en Harvard. El título de la tesis es Alfred Mahan. Entonces él era un fan de Alfred Mahan. Y entonces él llevó el plan de Alfred Mahan a la práctica. El problema que tenía es cómo nos vamos a una guerra con un imperio en decadencia, como era el Imperio Español, debilitado. ¿Cómo justificamos eso? Bueno, pues tenemos que justificar un ataque
Entonces, se inventaron un ataque que lo volaron ellos mismos por adentro. Volaron 220 marines ese día, para luego decir que fue que España los atacó y luego... Pero es que esto es más viejo que el frío. O sea, si usted ve la historia de Estados Unidos, guerra tras guerra tras guerra, una detrás de la otra. La guerra de Vietnam, ¿ustedes vieron cómo hicieron eso? Se inventaron un ataque del Vietcong a un barco pesquero americano en la bahía, en Tonkin Bay, en la bahía de Tonkin. Un invento de la CIA. Eso ya, hasta la CIA ha declasificado los documentos. Que ya se sabe que eso fue una gran mentira. Y que obtuvieron un voto unánime del Congreso americano para irse a una guerra contra Vietnam. Y la historia está ya ahí, ¿no? 10 años de guerra en Vietnam. Millones de gente asesinada. Millones. O sea, esta gente, si no hay guerra, se la inventan. ¿Bien? Porque realmente hay una industria armamentista muy fuerte. Bueno, volviendo al caso de Ucrania. ¿Qué pasa? Estados Unidos, un imperio en decadencia, no puede competir aquí, en este mercado de la Unión Europea. El 40% de las importaciones venían de empresas rusas. 40% de las importaciones. Estamos hablando de un mercado, un mercado enorme. 40% de las importaciones de la Unión Europea, estar en manos de unas empresas rusas, eso es mucho dinero. Gas, petróleo, trigo, aluminio, un montón de cosas. Entonces, ¿cómo hago para sacar esa gente del medio? ¿Cómo hago? No puedo hacerlo por el libre mercado porque yo no tengo capacidad de ir al mercado y ofrecer productos más baratos que ellos. ¿Cómo lo hago? Pues me invento una provocación a Rusia. ¿Se acuerdan? Bueno, la provocación empezó desde mucho antes con lo que les estoy contando en los años 90, en los años 2000. Luego vino la Revolución de Colores del 2014, que pusieron nazis en el poder en Ucrania, con el golpe de Estado del 2014. Eran nazis, esos son nazis, no se equivoquen, esta no es gente, son nazis, ¿bien? Y esa gente los pone en el poder y los ponen entonces a hacer una guerra de exterminio a todos los ucranianos de origen ruso. Y empieza una guerra de exterminio hacia el oriente de Ucrania para exterminar a los rusos. Entonces, pónganse usted en los zapatos de los rusos. Están mirando eso y dicen, esto, primero que en la memoria histórica de los rusos, es un clásico, que la invasión de los nazis a Rusia vino vía territorio ucraniano con las milicias nacionalistas fascistas ucranianas que decían que los eslavos son pueblos inferiores a exterminar. Entonces coincidían con los nazis en ese proyecto. Bien, entonces ahora tienes como otra vez, o sea, los rusos que tienen una memoria histórica increíble, que vivieron aquello de la Segunda Guerra Mundial y los 20 millones de muertos que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, de momento aparece otra vez grupos allí, las milicias de Bandera, del señor Bandera, con la ideología de Bandera, que era el tipo de la Segunda Guerra Mundial fascista, cuyo proyecto es exterminar rusos. Ese es el proyecto, exterminar rusos. Póngase usted en los zapatos de los rusos. Entonces, usted mira eso y dice, bueno, y después que acaben con los rusos ucranianos, ¿para dónde van? O sea, van a cruzar y van a venir para acá. O sea, esa es la primera. ¿Qué hizo en ese momento Rusia y Putin? Mire que yo no soy pro Putin, pero la verdad que cuando uno ve los líderes mundiales hoy, usted escucha a Putin, escucha a Biden o a Trump, uno de esos, dice, wow, este Putin hace mucho sentido, ¿sabes? Cuando tú lo oyes hablando, está diciendo muchas cosas que son verdades, que no son, y que está llamando la atención, o sea, el tipo está llamando la atención hace tiempo de la provocación que está, y le dice a los americanos, oye, pero tú te das cuenta de lo que ustedes están haciendo, nosotros tenemos armas nucleares, tú te das cuenta que esto puede terminar en una catástrofe nuclear. Imagínate si nosotros hacemos lo mismo y nos vamos a Canadá o a México a hacerle lo mismo a ustedes. Mira lo que nos están haciendo, o sea, no se dan cuenta, bueno, esta gente le entra por aquí, le sale por acá, porque es otro plan lo que hay ahí. Ahí hay otro plan. Entonces, ¿qué hacen? En la guerra del 2014 que empieza exterminio,
Viene Rusia y Putin pone un plan de paz en los tratados de Minsk con Alemania y Francia avalando el tratado para detener la guerra de exterminio contra los ucranianos rusos. ¿Qué hicieron? Estados Unidos dio la orden a todas estas milicias nazis, dijo, miren, esto al otro día de los tratados, sigan la guerra. Dio luz verde a violar los tratados. De eso no se habla en la prensa. Que Rusia negoció unos tratados para llegar a la paz en Ucrania en el 2015. Sí, se llaman tratados de Minsk. Y los avaló Francia y Alemania. Y cuando Estados Unidos dijo, adelante, sigan, olvídense de eso, violen los tratados, Francia y Alemania se sentaron en la silla y se cayeron en la boca y no dijeron nada. Pero ellos habían avalado el tratado. Lo habían firmado y todo para detener esa guerra. Bueno, la guerra siguió. Y luego, para acabar de hacer la provocación más grande, empiezan a decir que van a meter a Ucrania en la OTAN. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Eso significa una guerra nuclear, porque si estos locos que están ahí en Ucrania van y tiran un bombazo para allá y los rusos tiran otro para acá, estamos en una guerra nuclear, porque la OTAN, se supone que cada territorio de OTAN está defendido por la OTAN, y si Ucrania es de la OTAN, entonces, ¿te fijas? Es una locura. ¿Y qué hace Putin? Putin dice, nos están haciendo una encerrona aquí, o sea, que esto puede terminar muy feo. No solamente para nosotros, para el mundo. Esto puede terminar muy feo. Entonces, ¿qué es lo próximo que hacen? Empiezan a hablar en enero del 2022, mes antes de la intervención rusa, de darles armas nucleares a estos nazis. O sea, póngase usted en los zapatos de los rusos. O pongámoslo de otra manera. ¿Qué hubiera pasado si Rusia le mete nazis allí en la frontera, ¿no?, con misiles, y ahora van a hacerlo parte de la Federación Rusa y ahora van a darles misiles para ahí en la frontera, y cuyo objetivo es matar americanos, exterminio de americanos? O sea, pónganse en los zapatos del otro lado. Eso es lo que los rusos están viviendo. O sea, estés o no de acuerdo con Putin, la Federación Rusa, eso es una cuestión, una provocación que todo el mundo debería estar alarmado. Porque son movimientos de la OTAN que van dirigidos a una catástrofe. Eso puede terminar una catástrofe. ¿Sabes por qué? Porque Rusia tiene 1.600 cabezas nucleares. Punto. Y Estados Unidos también. Y los países europeos también. Eso puede en cualquier momento estallar. ¿Y quién ha sido como la voz de sosegada? Putin, de todo el mundo. Putin es el que está diciendo, oye, pero no se dan cuenta, y lleva años diciendo a Estados Unidos, oye, paren esto va a terminar mal, por favor. Bueno, finalmente no le queda otra cuando él oye que le van a dar armas nucleares a esos locos. O sea, ustedes no sé si se acuerdan que al principio salían las imágenes de lo que estos nazis le hacían a la gente y a los soldados rusos. Imágenes que yo no les recomiendo que las vean, pues son cosas horribles, torturas horribles. Los nazis estos ucranianos. De momento todo eso salió ya no se ven. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Ya eso no se ve por ningún lado. Las cosas que hace esta gente. Que son, torturas horribles. De cómo matan a la gente, cómo la torturan. Mujeres, niños, cosas horribles. Esas cosas las sacaron de los medios. Ahora mismo, para usted ver alguno de los top programas de Russia Today o de estos programas, esto está censurado, todo esto. Aquí no llega la información alternativa a la narrativa hegemónica de la OTAN sobre la guerra en Ucrania. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Pues usa lo dice Putin. Putin dice el 22 de febrero del 2022, señores, si privilegiamos la economía y dejamos de lado la seguridad, es decir, no atendemos este problema en términos de seguridad, lo dejamos ahí, miren, en unos años vamos a tener en los suburbios de Moscú actos terroristas de estos grupos, van a cruzar para acá y van a estar atacando aquí, porque el objetivo de esto es exterminar rusos. Entonces tenemos que, si no paramos esto ahora,
vamos a tener que privilegiar la seguridad sobre la economía porque nos van a sancionar. Entonces, mejor parar esto ahora a tener que lamentar después. Porque además, si esta gente llega a entrar a la OTAN, después, a la hora de nosotros defendernos, se puede terminar una catástrofe nuclear. Entonces, mejor metámonos allí, vamos a proteger los ucranianos de origen ruso, vamos a debilitar ese régimen de Kiev y vamos a tratar de llegar a una negociación. Y ustedes sabían que llegaron a unos acuerdos en abril del 2022, 2 meses después, y que los torpedió a Estados Unidos nuevamente. El gobierno de Kiev llegó a acuerdos con Rusia. Eso también lo tiene tapado. Y se llegó a un acuerdo para salir del conflicto. Estados Unidos lo torpedió. Le dijo, sigan adelante que los vamos a apoyar, les vamos a dar armas. Pues claro, el objetivo de Estados Unidos es otro. ¿Qué hicieron? Meter sanciones. Con las sanciones sacaron del mercado todas las empresas rusas. ¿Y quiénes reemplazaron a las empresas rusas? Las multinacionales americanas. Y ahora miren cuánto ustedes pagan de electricidad, de gas. Miren las cuentas de lo que ustedes pagan. ¿Ah? ¿Quién paga eso? Porque estas empresas americanas no son empresas, ¿cómo se dice?, caritativas. Esas empresas son monopólicas y vienen aquí y le venden 5, 6, 7 veces más caro de lo que vendían los rusos. Y lo más increíble es cómo las élites europeas, ¿dónde están las élites europeas? Están todas apoyando la guerra de Ucrania y apoyando a los Estados Unidos en esa jugada. Cosas increíbles. Por ejemplo, ustedes saben que el Nord Stream, que era el gasoducto que venía de Rusia a Alemania, que fue producido tanto por rusos como por alemanes. Ustedes sabían que ese Nord Stream, cuando Alemania, en agosto, noviembre del año pasado, ¿se acuerdan? Estaba tratando de llegar a acuerdos con Rusia para volver a comprarle gas, porque venía el invierno y sabía que se iban a disparar los precios del gas durante el invierno y todo eso. Intentan hacer una negociación con Rusia y ¿qué pasó? Volaron los Nord Stream en las narices de todo el mundo. Y lo voló Estados Unidos junto con Noruega. Y el mismo día que vuelan el Nord Stream, el mismo día abren el Baltic Stream, que era del Báltico, que venía de Noruega, un oleoducto, lo abren el mismo día que vuelan el otro, con gas americano y noruego. Y es que es descarado, vamos. Es que no deberán pasar ni un mes. Es que el mismo día vuelan uno y ponen el otro a funcionar. El mismo día. Es que es demasiado, ¿no? O sea, tú dices, pero esto es descarado. ¿Ha habido alguna investigación seria sobre eso? Cero. Cero investigación de la Unión Europea, cero. Todo el mundo calladito, porque todo el mundo sabe quién lo hizo y cómo lo hicieron. Pero nadie se atreve a decir nada, porque es el amo. Eso lo hizo el amo. Usted puede ir contra ellos, ¿no? Y está ahí arrodillado todo el mundo. La derecha y la izquierda otanista. Todo el mundo están ahí en el mismo barco. Ustedes vieron la investigación que hizo el periodista investigativo más famoso de Estados Unidos, Hearst. El primer nombre no me acuerdo, pero el apellido es Hearst. Es muy famoso porque ha hecho periodismo investigativo en Estados Unidos desde los años 60. Guerra de Vietnam, un montón y ahora sacó un libro explicando cómo fue que volaron el Nord Stream. Y ahí está Biden en una conferencia de prensa en febrero del 2022, descaradamente diciendo, porque una periodista le pregunta, bueno, ¿y usted qué va a hacer con eso? Porque si hay una guerra con Rusia, dice, eso lo vamos a detener. Y dice, pero ¿cómo van a detener eso? Si eso es de Alemania también, ¿cómo? Esté segura que vamos a acabar con eso. O sea, está bien. O sea, ahí está la conferencia de prensa de Biden anunciándolo. Está en récord todos los presidentes, secretarios de Estado americanos, desde el 2012 hasta hoy, todos en récord, opuestos al Nord Stream. Porque sabían que iba a ser competencia para las empresas americanas y todo eso. Bueno, y entonces al final, ¿qué hicieron? Dieron un golpe de Estado, metiendo sanciones a Rusia, usando la provocación que le hicieron a Rusia. Eso está todo, esa película está ahí, el libreto está ahí online, léanlo. Ellos lo tienen todo así, planificado así mismo.
Vamos a provocar que esta gente se tengan que meter ahí, que no les quede otra, y con eso metemos sanciones, sacamos a Europa de las empresas rusas, las ocupamos nosotros, y de paso sacamos a Europa de la ruta de la seda, porque toda la ruta de la seda es de China, es decir, sacamos a China de Europa, porque toda la ruta de la seda venía vía territorio de la Federación Rusa. Es un jaque mate, ¿no? ¿Y eso quién lo paga? Los pueblos en Europa. Son los que están pagando eso. Los costos, la inflación que ustedes están viviendo. El gas, el petróleo, o sea, todo eso que ustedes... allí tengo amigos míos que me cuentan de cómo las tarifas de electricidad, las tarifas de gas, cómo se ha trepado todo eso. Entonces, en diferentes partes del Estado. Y eso está pasando por toda Europa. Entonces, es increíble cómo tú tienes una izquierda otanista que está en la cama con el imperio en todas estas aventuras militares. Es una cosa increíble. Entonces, para terminar, yo quiero leerles aquí un breve texto que yo tengo aquí, porque aquí se está jugando una agenda muy peligrosa, creo yo, para la humanidad. Y yo creo que desde la izquierda no se alcanza a ver la fractura de las élites occidentales. O sea, hoy día las élites occidentales, de los imperios occidentales, están divididas en dos facciones. En dos facciones. Y tenemos que entender eso bien. ¿Para qué? Para poder organizar una lucha y una estrategia contra estas agendas geopolíticas que son muy perversas. Cualquier análisis de la geopolítica mundial hoy tiene que tomar en cuenta la fractura dentro del campo de los imperialismos occidentales. Las élites occidentales se dividen hoy entre dos proyectos, fascistas y autoritarios. Los dos proyectos son fascistas y autoritarios. Las élites globalistas del capital financiero que se reúnen anualmente en Davos, esa es una facción de las élites, y las élites nacionalistas imperialistas. ¿Bien? Ambos son fascistas, racistas, colonialistas, imperialistas, pero de forma diferenciada. Los nacionalistas son los que conocemos como la extrema derecha, que son abiertamente fascistas e imperialistas, como por ejemplo Donald Trump o Marine Le Pen, que son la extrema derecha, son una facción de las élites imperiales, que son los que son abiertamente extrema derecha, fascistas. Y luego están los globalistas, son las élites del 1% del capital financiero internacional, que son menos conocidos porque operan de manera oculta. Ellos no están en campañas electorales. Ellos son los que están detrás de las campañas electorales, financiando a los candidatos que ellos quieren poner allí. Pero ellos mismos no son los que están en las campañas electorales. Por eso no solo es más visible un Donald Trump o una Marine Le Pen que uno de estos globalistas. Son los que deciden las políticas mundiales y manipulan tras bastidores las agendas de los foros y organizaciones internacionales, desde el Proyecto 2030 de Naciones Unidas hasta el Foro de Davos, pasando por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Pero aunque los globalistas están visibles en la palestra pública, no están en las elecciones candidatándose para un puesto, sino que son los que financian a los políticos que ellos quieren en los puestos de gobierno fieles a su agenda globalista. O sea, mientras que los nacionalistas e imperialistas están candidatándose para el gobierno y son los que dan la cara, como Trump, Marine Le Pen y otros líderes fascistas que estamos viendo emerger, los globalistas están como detrás de los bastidores y ellos no van candidatando, ellos van pagándole a los que se candidatan. Así es como va esta otra élite. Entonces, mientras los nacionalistas defienden la soberanía de sus respectivos estados imperiales, los globalistas quieren disolver los estados y todo espacio de soberanía para crear un gobierno mundial único en el que ellos puedan tener un control absoluto sobre el mundo. Los fascistas de extrema derecha quieren soberanía de sus estados imperiales. Los fascistas globalistas quieren un gobierno único mundial que disuelva a todos los gobiernos. Bien, esto yo no me lo estoy inventando. Véanse
el nuevo reseteo de enero del 2021 en Davos. Ahí está el programa y la agenda, lo que ellos le llaman el New Reset. En enero del 2021, en esa reunión de Davos, está ahí clarísima la agenda que pusieron en la mesa y es todo esto que les estoy contando ahora. Y esto, por favor, tómenselo en serio. Esto no son 2 o 3 locos allí. Estos tipos sí están locos, pero tienen un poder y están haciendo, mientras hablamos, lo que yo voy a describir aquí. Así que agárrense de la silla, porque esto no es algo de ciencia ficción. Esto ya está pasando. Entonces, mientras los nacionalistas no creen en la crisis ecológica planetaria, los globalistas reconocen el colapso ecológico que vivimos, proponiendo como solución distopías genocidas, tal como pasar de un total de 8.000 millones de seres humanos a exterminar 6.000 millones. El argumento que hacen, y eso está en los videos y todo, es que yo le llamo ecomalthusianos. Si ustedes saben un poquito de economía, se acuerdan de aquel economista británico del siglo XVIII y XIX, Malthus, que decía que el problema de la pobreza y el desempleo es que hay muchos seres humanos. Entonces hay que eliminar seres humanos del planeta para eliminar la pobreza y el desempleo. Pero esta gente, ahora, estas élites globalistas, a ellos no les interesa los seres humanos, el desempleo o la pobreza. A ellos lo que les interesa es cómo sobrevivir ellos como élite a la catástrofe del colapso de este sistema. Ellos saben que esto va a colapsar, eso ellos lo saben. La pregunta para ellos es cómo logramos quedar arriba y crear un nuevo sistema peor que este, donde nosotros quedemos arriba y el resto del mundo abajo. ¿Y cómo logramos? Ellos dicen, ¿cómo vamos a salvar el planeta de la crisis ecológica? Pues eliminando seres humanos. El problema no es un problema estructural de un sistema de dominación capitalista, de una civilización moderna occidental destructiva de la vida. El problema es que hay muchos seres humanos. Es ecomalthusianismo. ¿Cómo nos salvamos del colapso civilizatorio ecológico? Eliminando seres humanos. Que queden solamente 2.000 millones de seres humanos. Habría que exterminar a los que para ellos son dispensables como razas y pueblos inferiores y dejar vivos solamente a 2.000 millones de seres humanos a nombre de salvar el planeta de la crisis ecológica mundial. Mientras los nacionalistas ponen en cuestión las vacunas contra el COVID, los globalistas son los vendedores de las vacunas contra el COVID que hoy son investigadas tanto en Europa como en Estados Unidos por los daños causados a la salud de cientos de miles de seres humanos. O sea, unos van contra las vacunas y los otros son los que te las venden. Bien, pero te las venden sin pasar por procesos debidos de que una vacuna funcione en los seres humanos, sino que se saltan todos los protocolos y empiezan a administrarle vacunas a la gente porque están ganando una millonada vendiendo vacunas, aunque las vacunas no importa los efectos que tengan. ¿Bien? Ustedes saben que para administrar una vacuna toma como 8 a 10 años. Eso es todo un protocolo. Aquí se saltaron todo. Además, falsificaron la evidencia empírica estas mismas compañías para justificar que se pasara de una vez a venderla. Pfizer, todo esos escándalos, eso ya lo está investigando el Congreso americano, ellos mismos. Eso no es un invento o teoría conspirativa. En el Congreso americano, en diciembre del 2021, hubo una vista pública donde la pregunta no era si los chinos comen murciélago y todo este cuento, que no es chino, es un cuento gringo. ¿Okay? Eso no es un cuento chino, es un cuento gringo. De que comen murciélago y se pasó el virus y no sé qué. Eso es mentira. Una mentira enorme. ¿Cuál fue la discusión en esas vistas del Congreso? Yo invito a la gente que sepa inglés que se ponga a escuchar las vistas del Congreso americano. Porque ahí lo dicen todo. Ahí lo dicen todo. Ahí usted tiene que poner el oído así para oír lo que dicen. Ahí la discusión no era que si los vampiros, los murciélagos, que los chinos comen. Mira, los chinos han comido murciélagos por miles de años y no ha habido esta cosa. ¿Qué salió allí? Los laboratorios del Pentágono de Estados Unidos experimentando con enfermedades y entre ellas el COVID.
Y los senadores y congresistas tenían toda la evidencia allí y pusieron a Fauci, el tipo ese, el mafioso ese que estaba al frente de la pandemia en Estados Unidos. ¿Se acuerdan del Fauci ese que salía en las conferencias de prensa? Lo pusieron contra la pared y ahí lo agarraron, pero, o sea, los mismos congresistas. La discusión no era ya que si comen murciélago o no. ¿Sabe cuál era la discusión? Si se escapó el virus o si lo escaparon. Esa era la discusión. Esto yo no me hubiera atrevido a decirlo antes de esas vistas, porque me hubieran dicho que yo estoy en una teoría conspiranoide. Pero ya, con lo que esa gente ha dicho allí en público, lo han admitido públicamente, con evidencia y todo. Y luego los rusos entraron en Ucrania y se encontraron con ¿cuántos laboratorios eran aquellos? 40 y pico de laboratorios del Pentágono, donde estaban experimentando con coronavirus y con un montón de otras cosas. Y eran armas biológicas de destrucción masiva. Son armas que el imperio, el Pentágono, usa para ir contra sus enemigos. Y estaban usando pájaros, que está prohibido en la ley internacional, para transmitir todas estas enfermedades a los países enemigos, entre ellos metiéndolos en Rusia, en Irán, en un montón de países, a través de los pájaros, desde Ucrania. Todo eso salió a la luz pública. O sea, yo no estoy ahora inventando nada. Lo puso los documentos Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Aquí están. No vamos nosotros a investigar, porque si investigamos nosotros van a decir que nosotros, los rusos, imagínate, investigando. No. Busquen un consejo de científicos internacionales a estudiar estos documentos que nosotros nos hemos encontrado en todos esos laboratorios. A ver si el Consejo de Seguridad de la ONU hace eso. Y lo puso allí todos los papeles y la evidencia. Eso lo puede encontrar usted online. Todos esos papeles. ¿Ha hecho algo el Consejo de Seguridad de la ONU? Nada. No han hecho nada. ¿Por qué? Porque tiene el veto de los Estados Unidos. Cualquier cosa que intenten hacer va a un veto de Estados Unidos. Bueno, eso no se mueve. Pero la evidencia está ahí de que esto ya no es un cuento chino, como decían, es un cuento gringo, lo que nos han contado. Entonces la evidencia es, ¿sabe?, abrumadora con respecto a este tema. Entonces, decíamos, mientras los nacionalistas buscan estados autoritarios vía la represión, los nacionalistas que llamamos de extrema derecha, los globalistas buscan estados autoritarios mediante el uso de nuevas tecnologías que hagan a la gente consentir pacíficamente a sus políticas de dominación con el lema de no tendrás nada, pero serás feliz. No tendrás nada, pero serás feliz. Los globalistas, usando nuevas tecnologías, buscan modificar la subjetividad de la gente para consentir pasivamente a esta dominación. Mientras que los fachos de extrema derecha, nacionalistas, buscan imponer por represión. Los otros fachos, también de extrema derecha, globalistas, lo hacen vía nuevas tecnologías. ¿Bien? Inteligencia artificial, algoritmos, etc. Ustedes han oído eso, no tendrás nada, pero serás feliz. Ese es el lema del nuevo reseteo de Davos, de enero del 2021. Tómenselo en serio, porque para allá va el mundo. Para allá se están moviendo las cosas. ¿Bien? Tómenselo bien en serio. Esto no es ciencia ficción lo que yo estoy diciendo aquí. Mientras los nacionalistas defienden una visión occidentalocéntrica de humanismo, donde se reconoce como humanos solamente a un puñado de pueblos occidentales considerados como racialmente superiores, los globalistas hablan del transhumanismo, es decir, de superar el humanismo, la humanidad, y pasar a otro estado civilizatorio que sería la robotización y computarización de los humanos con nuevas tecnologías e inteligencia artificial. ¿Se fijan? Ambos quieren llegar al mismo sitio, pero desde diferentes caminos.
La idea es crear superhombres que tengan la inteligencia, memoria y la vida eterna, entre comillas, de los robots. Por eso este tipo, ¿cómo se llama? El tipo este de los carros. ¿Ah? Elon Musk. Fíjate que él está en todo el truco este de vivir eternamente y toda esta investigación alrededor de ese tema, ¿no? Y todos ellos andan, o sea, ¿cómo se llama? Gates, Bill Gates, esa gente andan en estas cosas que parecen ciencia ficción, pero no, hemos llegado ya allí. Lo que era ciencia ficción en la película de Hollywood hace 20 años es hoy realidad, Entonces, lo que en las películas hollywoodenses se nos vendía como ciencia ficción es hoy una realidad alcanzada por las nuevas tecnologías. Mientras los nacionalistas ocupan los estados para desmantelar lo poco que exista de democracia y de derechos, los globalistas buscan un gobierno mundial con una pseudodemocracia donde, como en la democracia ateniense, decidan las élites del 1%. Quieren un gobierno mundial donde unas élites decidan por todo el mundo, cargándose todos los gobiernos y estados, etcétera, para tener un gobierno único a nivel mundial. Mientras los nacionalistas son abiertamente sexistas y homófobos y van contra el aborto, contra el feminismo y contra los movimientos LGTB, los globalistas se cantan pro aborto, pro feminista y hasta pro LGTB, pero como parte de una agenda perversa de reducir la población mundial. Atención a esto. Yo digo atención a esto porque lo que yo veo pasando aquí es que la izquierda o la pseudoizquierda europea está tan ofuscada con el nacionalismo de extrema derecha que están metidos de cabeza con los fascistas globalistas. O sea, está bien, no estamos con la extrema derecha, pero no vengas a hacerle la agenda ahora al otro lado, que son tan fascistas y tan genocidas como los otros. ¿Por qué? Porque estos se pintan como ecologistas, ellos reconocen la ecología, que hay una crisis ecológica, pareciera como si tuvieran una agenda de izquierda. Pero cuando ustedes miran las soluciones que proponen, son espantosas, horroríficas. Porque dicen, hay crisis ecológica, es verdad, hay un colapso, pero el problema no es las estructuras del sistema. El problema es que hay que eliminar 6.000 millones de seres humanos. Esa es la solución. ¿Te fijas? El otro son pro aborto, feministas, pro LGTB y todo eso, pero como parte de una agenda para reducir la población del mundo. O sea, no como parte de una agenda de, bueno, vamos a defender gente que ha sido oprimida. No. Es para reducir la población del mundo. Pues esa es la agenda que ellos tienen de frente. Entonces, los otros son sexistas, homófobos, todo lo que... Y los otros son supuestamente pro todo esto, pero cuando tú miras qué es lo que está detrás de todo, es el exterminio. O sea, ellos van por el exterminio. Cómo reducir población, cómo exterminar población. Mientras los nacionalistas boicotean las guerras imperialistas y buscan acercamiento con Rusia, fíjense Trump, fíjense quién financia a Marine Le Pen. El financiamiento de las campañas políticas vienen de Rusia. Fíjense Trump. Fíjense, o sea, están en contra de estas guerras. Estos son los de extrema derecha y todo eso. Porque ellos tienen, o sea, para Trump, y lo dice descaradamente, el negocio de Trump son hoteles, campos de golf, turismo, todo eso. Y él siempre se queja que hay miles de millones del fisco americano que van a parar a 7 compañías militares. ¿Y por qué no a mí? ¿Por qué no a mi negocio? O sea, él lo está mirando de un capitalista que está viendo dinero que se le pierde en guerras inútiles. Y él dice, ese dinero debería tener yo en el bolsillo. O sea, esa es la lógica de Trump. Pero en ese proceso de lógica capitalista perversa de él, te está denunciando lo que está pasando. Al mismo tiempo está llamando la atención de lo que está pasando, de cómo hay unas compañías aquí. Y él lo denuncia públicamente. Por eso el Pentágono odia a Trump, porque él los denuncia todo el tiempo y les revela públicamente un montón de cosas que ellos están planeando. Entonces, por eso odian a Trump. No es que yo sea pro Trump, acuérdate, estoy aquí criticando 2 élites fascistas, imperialistas. O sea,
No es que yo lo defienda, pero es que tienes que ver las contradicciones que hay ahí y cuál es la agenda de cada cual. Porque en unas cosas uno aparenta ser, por ejemplo, Trump aparenta ser un tipo, pero no, él lo que quiere es que ese dinero vaya para su bolsillo, no que vaya para más nadie, ¿ves? Entonces, mientras estos nacionalistas buscan acercamientos con Rusia y todo eso, los globalistas le han declarado la guerra a Rusia. Porque para los globalistas, el que caiga un bombazo o el que se vuele media Europa con millones de seres humanos es parte de la agenda de reducir la población mundial. Para ellos eso es como parte de esa provocación, ¿no? De que ahí pueda haber un bombazo que se vuele media Europa o algo así. Pues para ellos hay que dejar que esas cosas, vamos, porque es una agenda que tienen, pero conscientes que la han dicho, que yo no me la estoy inventando. Vean los videos de Bill Gates, vean los videos del Foro Económico Mundial de Davos y vean lo que dicen. O sea, son ecomaltusianos. Están hablando, llamando al exterminio. En fin, mientras los nacionalistas se plantean salvar el presente sistema, oigan esto, en resumen, mientras los nacionalistas, los que llamamos de extrema derecha, ¿no?, se plantean salvar el presente sistema capitalista mundial de su crisis terminal, porque estos fascistas siempre vienen, yo llamo los bomberos del capitalismo, vienen a apagar el fuego, o sea, reprimiendo a los trabajadores, creando estados autoritarios para salvar al capitalismo de los capitalistas. Y eso fue la Segunda Guerra Mundial, eso lo vimos en los años 30 y lo vemos ahora. Esa gente viene como a salvar el fuego del capitalismo, a salvar al capitalismo. Mientras ellos quieren salvar el capitalismo, el sistema, los globalistas, muy conscientes del colapso civilizatorio del capitalismo global que se avecina, buscan dejar caer el sistema y se están preparando aceleradamente para la creación de un nuevo sistema histórico mundial más allá del capitalismo que algunos han llamado tecnofeudalismo. O sea, esta gente de los globalistas, estos de extrema derecha buscan salvar el capitalismo y que el capitalismo siga. Estos otros han reconocido que el sistema se cae, que esto no da para más. ¿Y qué están haciendo? Que se acabe de caer, pero mientras empujamos para que se caiga, para que haya una catástrofe, para que esto se acabe de caer, vamos a ir creando desde ya un nuevo sistema con las tecnologías digitales. Eso es lo que se llama tecnofeudalismo. ¿Bien? Donde ellos empiezan ahora a crear un nuevo sistema peor que este, más autoritario, más controlador de la subjetividad de la gente. O sea, nos quieren robotizar, ese es el transhumanismo. Quieren meter chip en la cabeza a nombre de que ahora tú vas a tener más coeficiente de inteligencia, vas a acumular más memoria, vas a acumular, a nombre de estas cosas, lo que están haciendo es robotizar a los seres humanos, pasar a lo que ellos llaman el transhumanismo, superar la humanidad, superar el humanismo y pasar a el superhombre. Hacia eso va la locura de esta gente. Entonces, y esta gente están preparando un nuevo sistema, peor que este, que es el tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo, todas estas plataformas digitales operan como los mercados feudales, donde el señor feudal, a través de la renta, usted si iba a vender algo en el mercado, usted tenía que pagar la mitad o 2/3 de lo que usted se ganaba al señor feudal en renta, para poderse parar allí en esa esquina a vender lo que sea. Ahora está pasando algo así, pero a nivel mundial, con las nuevas tecnologías digitales, donde ahora para usted vender algo, usted tiene que ocupar un espacio, en el espacio electrónico de estas plataformas digitales, y usted le tiene que pagar una renta a Bill Gates, a Jeff Bezos, o sea, todos estos espacios ahora operan como un mercado feudal, en el sentido de que la venta de mercancías pasa por pagar una renta dentro de esos espacios para usted poder hoy día
vender sus mercancías. O sea, que estamos hablando de cómo el mercado capitalista está empezando a ser reemplazado por tecnofeudalismo, con las nuevas tecnologías, crear mercados como en la época feudal, pero ya a escala global vía las plataformas digitales. Y donde usted se meta y usted tiene que pagar una renta usurera a esta gente para poder vender algo. ¿Bien? Entonces, para terminar, este sistema tecnofeudal será más autoritario, más injusto y más explotador, más destructivo que todo lo que hemos visto de capitalismo occidental en los últimos 530 años. Porque a través de estas nuevas tecnologías ellos están creando ahora la forma de poder controlar la mente, los gustos, el comportamiento de los individuos. ¿Bien? Y usando chips electrónicos que te meten en la cabeza, te meten por un brazo, o sea, donde a nombre de que usted va a mejorar su inteligencia y va a mejorar, es robotizar seres humanos que luego van a ser dóciles a la dominación, que luego van a ser controlados vía electrónica para que estén disciplinados y formateados en la línea que ellos quieren. Y por eso quieren un gobierno mundial, no muchos gobiernos, uno solo, donde ellos puedan controlar el mundo entero. Entonces, cada punto que he mencionado amerita una larga disertación que aquí no podemos matizar ni elaborar, pero sirva estos puntos que les he mencionado como reflexión, como hacia una agenda de trabajo de lo que ahora enfrentamos y tenemos que pensar, de lo que ahora tenemos que pensar para poder luchar. O sea, tenemos que analizar estas cosas porque lo que estamos viendo es un realineamiento de la pseudoizquierda hacia el proyecto globalista, porque están siendo seducidos con un discurso ecologista, feminista, LGTB, todos estos discursos que vienen de los globalistas, y ahora hay una izquierda que se va del lado de estos globalistas contra estos fachos, ¿ves? De extrema derecha. O sea, los dos son fachos, no nos confundamos aquí. Los dos son genocidas, los dos son horribles, terribles. Lo que pasa es que uno viene con un rostro seductor y el otro viene con el rostro de siempre de los fachos. Entonces estos otros fachos vienen ahora con agendas que parecieran ser de izquierda. Pero cuando usted examina las soluciones que proponen, son, pesadilla, una pesadilla global, es una cosa horrible, que no tiene nada que ver con la izquierda. Es la derecha de toda la vida. Es más, es el sueño de los fascistas de toda la vida. Un solo gobierno mundial que pueda controlar la mente y los cuerpos de los seres humanos a escala planetaria vía plataformas tecnológicas. Imagínate tú, el sueño. Si Hitler estuviera vivo, estaría con los globalistas. Pero bueno, paro aquí. Gracias.